Si eres padre o madre, seguramente eres de quienes quieren que tus hijos e hijas sean personas de bien, les vaya bien y prosperen en la vida y sean lo que uno podría llamar gente exitosa. Entienda eso cada uno lo que quiera. En este video quiero compartir contigo 3 cosas que ha encontrado la ciencia que debemos decirles a nuestros hijos y enseñarles a que lo digan para que les vaya mucho mejor en la vida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar viendo nuevamente un video de mi sección de Aprendiz Experto. Si es primera vez que estás por acá, te doy la bienvenida y te cuento que mi nombre es Isaías Sharon, soy psicólogo organizacional, máster en desarrollo organizacional y gestión de personas y doctor en educación y tecnología. Y hago estos videos para compartir contigo temas de innovación, de tendencias en educación y también gestión de personas y recursos humanos. Así que quédate por acá si son temas que te interesan y además te cuento que todas las semanas publico artículos sobre estos temas en mi sitio web www.isaiasharon.com y también nuevos podcasts con otros contenidos que también se llama Aprendiz Experto y que puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. En este video en particular quiero compartir contigo algo que ha encontrado la ciencia que debiéramos enseñarles y decirles recurrentemente a nuestros hijos e hijas si queremos que aprendan algo que les va a servir para la vida, va a mejorar su capacidad de logro, ser más exitosos y tener mayor capacidad de persuasión. Estas 3 frases probablemente tú las has dicho, quizás las enseñas ya y espero que así sea porque de verdad las investigaciones muestran de que es muy favorable que se las pongamos en la cabeza a nuestros hijos e hijas. Y estas tienen que ver con, por favor, gracias y de nada. Y tú dirás, Isaías, eso ya lo sé, lo he escuchado toda la vida, nada nuevo acá. Pero es muy interesante porque en un artículo de la revista Inc. han publicado estos temas basados en un libro de persuasión y educación. Y a partir de eso han compilado diferentes investigaciones para sustentar cuál es el efecto que tienen las personas incorporar, sobre todo los niños y niñas, incorporar estas 3 frases y usarlas regularmente. Por favor, es una palabra mágica. Usualmente lo has escuchado, ¿no? Muchas veces los papás, las mamás lo decimos, es mágico porque abre las puertas. Sin embargo, hay algo llamado el sesgo de cortesía, y es que cuando nos planteamos de una forma más amable y lo hacemos con palabras más corteses, como por ejemplo, por favor, lo que estamos diciendo es percibido por el resto de las personas como más educado, como más considerado y finalmente están más dispuestas a darnos aquello que estamos solicitando. Nada como pedir las cosas adecuadamente y generar esta relación que puede abrir muchas oportunidades. Esto lo han hecho en varias investigaciones, incluso conservando el fondo del mensaje y cambiando solamente la forma. Y han encontrado que incluso cuando planteamos un fondo poco grato o incluso agresivo en el mensaje de fondo, pero la forma es cortés, entonces las personas siguen estando más disponibles y abiertas a nuestros deseos. Esto no se trata de manipular gente, sino que de aprender cómo comunicarnos con mayor efectividad y enseñarlo a nuestros hijos e hijas, ojalá muy tempranamente. La otra palabra fundamental, mágica, es gracias. Y el gracias tiene que ver con esta declaración de gratitud, de valorar lo que la otra persona hace, dice o nos entrega para nosotros poder entonces enaltecer ese acto y hacérselo saber. La gratitud genera, según varios estudios, por ejemplo, del especialista en psicología positiva, Seligman, mayores niveles de felicidad y bienestar. Cuando estamos más agradecidos, cuando damos gracias más veces en el día, entonces nos podemos sentir mejor con la vida que tenemos. Valoramos nuestro día a día, las cosas a las cuales tenemos acceso, nuestra salud, nuestro entorno, etc. Y eso nos hace vivir en un mundo interno más placentero y feliz. Seguramente tú también quieres, al igual que yo,
que nuestros hijos e hijas sean personas más felices. Y cuando prendemos la televisión o vemos las noticias, encontramos de que este mundo parece que va en otra dirección. Enseñarles a ser gente agradecida de todo y con todos les va a ayudar a programar su mente y su percepción de una mejor forma para su bienestar. Y finalmente tenemos el de nada. Y este de nada es una denotación de confianza. Muchas veces decimos, ¿cómo de nada? Bueno, sí, de nada, porque lo entrego con gusto, porque lo entrego y no me cuesta nada. Tengo tanto para entregar que de nada. Lo hago una y otra vez. Y de esa forma dicen las investigaciones y diversos psicólogos que esto puede estar ayudando a nuestros hijos e hijas a ganar autoconfianza. Si yo doy algo, tú me das las gracias. Si yo te digo de nada, tengo más para dar y me lo reafirmo cada vez que lo declaro. Estas frases que siempre nos han estado en la cultura, pero que no siempre la hemos podido enseñar o aprender adecuadamente, están demostradas hoy día de que ayudan a que los seres humanos nos sintamos mejor, seamos más persuasivos, tengamos mejores relaciones y comunicación interpersonal y también nos declaremos a nosotros lo importante que cada uno y cada una tiene para entregar. Este tema espero que te haya gustado, te haga sentido, lo puedas compartir con otros padres y madres que quieren también que sus hijos e hijas puedan incorporar esto en su mente, ojalá desde muy pequeños, para que puedan tener una mejor y una mayor calidad de vida. Si te gustan todos estos contenidos, te invito a que me sigas en redes sociales, @Isaías Sharon. Si estás viendo este video en mi canal de YouTube, suscríbete, hazle clic al botón de la campanita para que no te pierdas de ninguno. Y si lo están viendo en otra plataforma como LinkedIn, que también subo ahí mi material, entonces compártelo para que más personas le pueda servir. Estoy publicando todas las semanas artículos en mi sitio web y cada 2 semanas un newsletter con mucho material sobre innovación, tendencia, etcétera, en educación y gestión de personas. Así que si lo quieres recibir es muy sencillo, simplemente ingresa a isaíassharon.com, suscríbete al newsletter, te va a aparecer una pantallita ahí, un pop-up, te suscribes al newsletter y ya puedes estar recibiendo cada 15 días esta versión con más contenido. Te mando un abrazo grande, gracias por haber visto este video, déjame ahí por ahí un like si es que te gustó y compártelo. Un abrazo y nos encontramos en la siguiente ocasión.